un equipo para servirle a Dios. Vamos a nosotros a continuar. Recuerden que nosotros empezamos con el tema del servicio y se interrumpió un poco por todo lo que aconteció con nuestra pastora, pero vamos a continuar hoy con el tema, el segundo punto, la segunda clase, ¿verdad?, del servicio. Nosotros dijimos la vez pasada, lo importante del servicio para nuestras vidas. Y entonces en este tema nosotros vamos a ver cuán importante es el servicio en nuestra vida, para nuestra vida espiritual y para cumplir el propósito de Dios con nosotros, ¿ok? Nosotros tenemos que estar pendientes no solo del servicio, y eso lo vamos a ver en este tema, no solo del servicio dentro de la iglesia, porque muchas veces nos conformamos con el servicio dentro de la iglesia y nos olvidamos del servicio para Cristo fuera de la iglesia. Entonces eso lo vamos a ver en este tema, ¿no? Fíjense que en Marcos 5:18, a ver aquí, eso no lo tengo marcado, ok, fíjense en Marcos 5:18, ¿verdad? Podemos ver el 18 al 20, lo pueden anotar, no lo tengo aquí marcado, pero vamos a ver si está aquí, no lo tengo marcado. El endemoniado de Gadareno empezó a servir a Dios apenas se convirtió, ¿okay? Apenas él recibió a Jesucristo, apenas él recibió la liberación general, total, que le dio Jesucristo, él empezó a predicar la palabra. La predicación de la palabra es el principal servicio que nosotros tenemos en esta tierra. El Señor nos pide que nosotros compartamos con las personas lo que Él nos ha dado, y eso fue lo que le dijo al endemoniado de Gadareno, que ya no era ningún endemoniado, sino le dijo: ve y comparte lo que te ha pasado, lo que tú estás viviendo, y él obedeció. Él no necesitó ser ministrado más. Me imagino que él siguió bajo la cobertura del Señor, creyendo, pero obedeció el mandato del Señor. La mujer samaritana inmediatamente dio frutos de servicio, ¿verdad? Porque ella empezó el evangelismo inmediatamente que conoció al Señor, porque cuando nosotros conocemos al Señor, uno de los frutos que tenemos es que queremos decirle a todo el mundo lo que hemos conocido y lo que hemos encontrado. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad que sí? ¿Verdad, Shirley? Que queremos decirle lo que hemos encontrado. Entonces, mire, vamos a leer aquí en Juan 4:27. Bueno, 4:27. Aquí está. ¿Ok? 4:27 dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, y entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, ¿no? Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros que les habría traído comida, alguien de comer. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nosotros podemos ver aquí, en esta parte, este texto de la mujer samaritana, primero, que esa mujer apenas conoció al Señor, su espíritu se despertó y empezó a predicar el evangelio, decir: he encontrado al Cristo, y vinieron muchas personas y se convirtieron a él. Ella tuvo un ministerio evangelístico desde que se convirtió al Señor, desde que reconoció que Jesús era el Mesías. Por otro lado, en el pasaje dice que el Señor dice que le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjense que el Señor llama su comida, su alimento, el hacer la voluntad de Dios. Nosotros, cuando servimos al Señor,
esa es nuestro nutriente, esa es nuestra comida, ese es nuestro alimento. Por eso muchas veces vemos personas como desnutridas espiritualmente, y decaídas, angustiadas, cansadas, agobiadas por todos los problemas de las circunstancias que acontecen a su alrededor, porque no se están alimentando de la comida de nuestro Padre, que es hacer la voluntad de Dios, servir y predicar el Evangelio. Amén. Amén. Me dijo una sola amén. Amén. Entonces debemos tener en cuenta de nutrirnos de esto, ¿no? Fíjense que cuando uno se convierte y empieza a servir, uno sirve, y vamos a ver más adelante que servimos de la manera más sencilla, no tenemos que complicarnos la vida. Yo tengo un testimonio que creo que en otras oportunidades también los he dicho, pero como hay personas nuevas, los demás tienen paciencia, ¿verdad que sí? Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando yo llegué a los pies del Señor, aquello para mí era una emoción, así como esta mujer samaritana. Yo decía, wow, pero qué belleza, era algo que yo nunca había visto y nunca había sentido. Entonces yo tenía una vecina que me visitaba mucho, y entonces ella iba y yo no sabía evangelizar, yo no sabía la palabra, porque tenía muy pocos domingos asistiendo, pero yo le hablaba a ella de lo que estaba escuchando, de lo que cantaban, de cómo yo me sentía, y bueno, y hasta la fecha ella se convirtió al Señor y yo no la estaba evangelizando, simplemente hablaba de lo que yo tenía, porque yo tenía pasión por lo que había conocido, ¿no? Entonces ella se convirtió al Señor y hasta la fecha pues tiene toda su familia que ha recibido al Señor, y en el Señor, y algunos sirviendo, hasta sus nietos pues están en el Señor, y todo porque yo le contaba lo que yo estaba viviendo. Entonces estamos viendo que es de una manera sencilla contarle lo que tenemos en el corazón, ¿ok? Tenemos que estar pendientes de no ser agentes secretos del cristianismo. ¿Qué quiere decir con eso? Tenemos que salir del closet, ¿verdad? Porque ¿cómo es salir del closet? Porque muchas veces nosotros tenemos la fe, pero tenemos grupos de amistades y nadie sabe que somos cristianos. Tenemos en el trabajo, nadie se entera que somos cristianos. Tenemos vecinos y los vecinos no se enteran que somos cristianos. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es que nosotros vamos a predicar, pero tenemos que hacer conocer en quién nosotros hemos creído. Puede ser que no tengamos la oportunidad de predicar abiertamente, pero debemos confesar nuestra fe, aunque sea con un folleto, y que la gente sepa en quién creemos nosotros, porque más adelante Dios nos puede usar, porque conoce nuestra fe. Entonces, ¿por qué les digo que debemos salir del closet como cristianos? Lo voy a leer en Mateo 10, 23 al 33, dice: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es confesar? Confesar, lo busqué en el diccionario, aunque sabemos literalmente lo que es, pero debemos buscarlo en el diccionario para ver qué dice. Y confesar es cuando tú dices algo sin ocultar nada. Es sinónimo de reconocer. Cuando nosotros estamos en un grupo de amigos, en el trabajo, en los vecinos, y simplemente le damos un folleto, ya nosotros estamos confesando nuestra fe. Y es importante que nosotros confesemos al Señor Jesucristo, porque dice que el que le niegue delante de los hombres, Él lo negará también delante de su Padre que está en los cielos. Recordemos que Jesús es el intercesor entre Dios y los hombres. Jesús está intercediendo constantemente con nosotros, y probablemente por esto muchas oraciones no pasan del techo. Entonces, si nos encontramos en esta situación de que hemos negado al Señor, no le hemos dicho al grupo, a los vecinos, a los amigos, en el trabajo, que somos cristianos, aunque sea con un folleto, entonces vamos a arrepentirnos. Vamos a arrepentirnos de eso, pedirle perdón al Señor y decir: de ahora en adelante yo voy a confesar mi fe, porque de esta manera estoy sirviendo al Señor. ¿Por
Porque es importante confesar la fe, aunque usted no hable más nada, ya después su testimonio va diciendo, ¿no? En una oportunidad me tocó la puerta una muchacha que vivía y después se casó y se fue de la urbanización, y ella me tocó la puerta. Entonces yo le digo, ajá, hola, ¿cómo estás? Entonces me dice, mire, a mí me gusta como es usted en su religión, me dice ella, y mi mamá está enferma y yo quiero que usted vaya a orar por ella. Entonces yo le digo, bueno, ¿cómo no? Y yo nunca había hablado con ella. Entonces, ¿pero por qué? Porque mi fe ha sido confesada delante de la gente. Puede ser que no le he dado ningún estudio bíblico, pero hay que confesar. Y tenemos una manera fácil, los folletos que da la iglesia, ¿verdad? Es un folleto muy lindo, muy bonito. ¿Alguien me pasa un folleto? Que no tengo, de lo del puente. Ajá. Entonces es una manera sencilla y fácil de servir, y en este tiempo lo necesitamos. En este tiempo el Señor está demandando nuestro servicio para el Señor. Entonces, con que nosotros hoy nos llevemos un folletico de esto y se lo demos a nuestros vecinos, el lunes lo entreguemos en el trabajo, en una reunión de grupo o de escuela, se lo entreguemos a nuestros más allegados, ya estamos confesando la fe y estamos abriendo una puerta para que cuando sucedan cosas o tengan esas personas algún inconveniente, algo donde necesiten en quien apoyarse, ellos saben que van a buscar a uno que busca la Biblia y que lee la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que es así? Y tenemos aquí algo muy bello, una de las cosas bellas que el Señor nos ha dado en la iglesia, este folletico, ¿verdad? Que es muy bonito porque es muy amplio, solamente con verlo ya la persona le provoca leerlo, ¿ok? Entonces les animo a servir a Dios evangelizando de esta manera tan simple, ¿ok? ¿Qué nos demanda el Señor? El Señor solo nos demanda para su servicio 4 cosas. Él nos pide una actitud y disposición evangelística. Nosotros tenemos que tener una actitud de corazón y una disposición evangelística, ¿verdad? Un corazón intercesor es muy importante y nos pide un discípulo. Vamos a orar, yo siempre se lo recalco, ¿verdad? Y les reitero que nosotros debemos pedir al Señor un discípulo. Dice, ay, pero es que yo no sé de evangelizar. Si usted ha recibido, no sé discipular, si usted ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y lee la palabra, usted sabe discipular. Amén. Amén, ¿verdad que sí? Entonces no me diga, no tengo ese don de discipular, porque el Señor nos mandó y Él nos manda cosas que no podemos hacer. Ok, entonces eso es lo que nos pide el Señor, una actitud y disposición evangelística. Tengo una anécdota que escuché por ahí que me pareció muy gráfica, donde un sastre cristiano le estaba haciendo un traje a una persona muy importante y entonces le empieza a medirle su traje y hacerle ponerle los alfileres y la cosa. Mientras él está haciendo eso, él le está predicando del evangelio a esta persona. Entonces la persona muy arrogante le dice, usted dedíquese a su trabajo, para mandarlo a callar, ¿no? Y el sastre le dijo, es que predicar el evangelio es mi trabajo, la sastrería la hago para comer. ¿Okay? Entonces esa es la actitud que nosotros debemos tener. Cuando nosotros discipulamos, ¿verdad? Vamos a interceder y el Espíritu Santo, y vamos a instruir, y el Espíritu Santo se encargará del crecimiento del discípulo. Pero tenemos que decirle, Señor, dame discípulo. Yo le digo al Señor, Señor, dame otro discípulo para darle de lo que tú me has dado, dame otro, ¿ok? Porque ya los otros pues han crecido y están creciendo, entonces vamos a buscar más discípulos. Discipular debe ser una pasión, a mí me gusta, pero no quiero decir que sea un don, es un mandato. ¿Cuántos dicen que es un mandato? Amén, ¿verdad que sí? Ok. Leemos aquí en el Señor, dice Mateo 25:21, dice, y su Señor le dijo, bien siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y una de las cosas que nosotros podemos ver que es poco, pero que no es así, es la intercesión. Nosotros debemos interceder constantemente por los vecinos, los que tenemos a nuestro alrededor, por las personas
que ahí usted está sirviendo a Dios. Si usted ora por los que trabajan alrededor de usted, por sus vecinos, por los que están en su grupo de reunión X, lo que sea, usted va a estar sirviendo al Señor, está intercediendo, está abriendo la puerta del cielo para que el Señor toque ese corazón. A lo mejor no es a través de usted, pero es a través de otra persona. ¿Ok? La visión de todo creyente o iglesia debe ser edificarse y sanar para bendecir al mundo que le rodea, ¿verdad? Si la visión que nosotros tenemos no es edificarnos y sanar para edificar a los demás, entonces estamos enfermos. Hay una enfermedad en la persona que la persona tiene que atender y ser sano. Nosotros no podemos venir a la iglesia a calentar una silla. Nosotros tenemos que servir a Dios. Ay, que yo no sé qué es lo que voy a hacer. Entonces usted no está adorando, no está leyendo la palabra, porque cuando usted adora, lee la palabra, ayuna, entonces Dios lo va a canalizar en lo que usted va a servir. Le va a dar señales a la autoridad para ponerlo en lo que usted va a servir. ¿Ok? El Salmo 51, 12, 13 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando nosotros tenemos un quebranto, en ese quebranto Dios nos está limpiando, nos está sanando, nos estamos arrepintiendo. Y fíjense que David decía: enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cada vez que David pasaba por un proceso, sabía que él tenía que hablar de eso. Y de hecho, cuando el Señor nos trata y nos permite pasar por quebrantos y situaciones difíciles, de ahí siempre sacamos una enseñanza que nos va a servir para el servicio, que nos va a servir para edificar a las personas las cuales estamos discipulando, a las personas que nos busquen para ayudarles, para darles la palabra o en consejería. Servir se refiere a evangelizar con pasión y discipular con amor y perseverancia. Eso es servir. Y usted no tiene que estar en un púlpito necesariamente, pero sí tiene que tener la pasión por lo que hace a través de los dones y los talentos que Dios le da. Entonces, si tú no le demuestras al Señor con hechos prácticos y cotidianos que quieres servirle, Él no te dará la visión ni el propósito que tiene contigo. Si nosotros usamos estos folleticos y empezamos, pero no a darlos así como repartirlo como un panfleto en la calle, no, oremos. Y a mí me parecen tan bellos que siempre pienso a quién se lo voy a dar, que yo sé que es alguien que lo va a atesorar y lo va a guardar. Y como estoy orando, intercediendo por esos folleticos, entonces yo ahí le demuestro al Señor en ese evento práctico que tengo un plan, que tengo un propósito, que me estoy acogiendo al plan y el propósito de Dios. Entonces ahí el Señor me va a dar la visión para lo que Él me ha llamado, porque dice: en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Amén. Ajá. Entonces debemos empezar en lo poco. Podemos entregar un folleto, podemos interceder, podemos usar nuestros talentos, ¿verdad? Entonces Dios no nos capacita sentado en una silla, lo hace cuando te pones activo para hacer algo para Dios, en la iglesia y en el mundo que te rodea. Nosotros estamos haciendo cosas en la iglesia, estamos sirviendo en la iglesia, pero también debemos pensar: ¿qué hago yo para el mundo de afuera? Y ahorita en este tiempo que tanto el Señor necesita nuestra boca, ¿verdad? Ok. Entonces, si sirves con amor y pasión, recibirás la revelación y la dirección del Espíritu Santo. Y todo lo que necesites para el plan y el propósito que Dios tiene contigo, te lo va a dar. ¿Ok? Por ejemplo, muchas veces se pide un equipo, como ha pedido nuestros pastores aquí, ha pedido un equipo y Dios se lo ha dado. ¿Por qué? Porque tienen pasión por la iglesia. Que es pequeña, no importa. Los perfumes caros vienen en frasco pequeño. Amén. Entonces,
y cuando tienen esa pasión, entonces el Señor le dará ese equipo. Y aquí hemos visto el ejemplo de que Dios le ha dado a nuestros líderes, a nuestros pastores, el equipo que necesita y seguirá creciendo, ¿verdad que sí? Por ejemplo, tengo mi testimonio. Cuando el Señor me inquietó a hacer el libro, yo no busqué nada, solo busqué al Señor. Solo busqué al Señor y mi pasión de darle a los demás lo que yo tenía, lo que yo estaba viviendo, y decía, pero que estoy buena, Señor, pero mira cómo tú me has sanado, cómo tú me has liberado. Y entonces, ¿qué pasó? Que el Señor un día le puso a una persona, me dijo, mira, te estaba orando y el Señor me dijo que escribieras un libro, yo te ayudo a ordenarlo. Y yo, bueno, yo tengo escrito, pero entonces ella había trabajado en una editorial y todo eso, y entonces yo la, bueno, ok, entonces me ayudó como a estructurar, porque yo lo que tenía era como un chorizo, ¿verdad? Yo no sabía nada de eso, y entonces yo se lo presento a ella y ella, wow, entonces ella lo estructuró y, no, bueno, gloria a Dios, está bien. Entonces después, pero yo no lo busqué, buscaba al Señor. Después vino lo de la impresión del nuevo libro. El Señor también me buscó y me dijo y me planteó una nueva imprenta. Me dotó de personas que lo venden y lo promocionan con pasión porque viven lo que está allí, ¿ok? Pero tampoco lo busqué, es Dios que lo hace, busco a Dios. Después trajo lo de la página web con el hermano Kenneth Fati, ¿ok? Y puso los estudios en internet, pone allá aquí a hacer las láminas. Entonces el Señor, viendo la pasión que uno tiene por el don, te da el equipo. Amén. Te da el equipo y te prepara todo el terreno de lo que tú necesitas. Entonces podemos estar confiados en Él, que si queremos servir, con decírselo en oración, Señor, te quiero servir, canalízame, ¿cómo lo voy a hacer? Amén. Entonces les voy a recordar algo por los que no vinieron la otra vez, que dijimos que si servimos con pasión recibirás la revelación. ¿Qué es la pasión? La pasión es la inclinación muy viva y activa de una persona hacia una labor específica. Es la inclinación muy viva hacia una labor específica, ¿ok? Es algo, entonces vamos a llevarlo, esto es lo que dice el diccionario, vamos a llevarlo a la parte coloquial, que es como más entendemos, ¿no? Es algo que te llena, esa es la pasión. Es algo que te llena, lo que haces con gusto, lo que ocupa el centro de tu vida, que tú siempre estás pendiente, como el jugador de béisbol siempre está pendiente de ver una pelota, de ver las cosas que hablan de béisbol en la televisión, siempre está pendiente porque esa es su pasión, ¿verdad? Entonces, lo haces con gusto, te da gozo, no te cansas. A veces el Señor tiene que frenarnos porque el don y la pasión fluyen tanto que uno no le pone cuenta al descanso o al cuerpo, ¿verdad? Pero es porque hay pasión. Pero para eso tenemos la guía del Espíritu Santo que nos va a decir cuándo parar, ¿ok? Porque el don y la pasión siguen como caballitos sin freno. Sí, así es. La pasión es cuando te entregas a eso, te energiza. Cuando tú actúas en lo que te apasiona, eso te energiza, te sientes contento, lo disfrutas, te deleitas en hacerlo y hablar de eso. Muchas veces a mí me critican que yo no hago sino hablar de eso, ¿verdad? Pero no me importa, porque a eso fue que Dios me llamó, a hablar de eso, ¿ok? El don es el propósito. El don es el propósito y trae pasión. Te hace, otra cosa que trae la pasión, te hace superar los obstáculos. Por ejemplo, yo he visto aquí el ejemplo que yo decía, wow, que en tiempos atrás, hace muchos años, yo decía, wow, y los pastores perseveran con ataques y todo ese tipo de cosas que tenían y le decían esto, cosas que cualquiera se escachaba. Pero ellos vencieron todos esos obstáculos. ¿Por qué? Porque había pasión en sus corazones por la obra de Dios, por el plan y el propósito que había en su corazón. Ahora,
de dónde, si una persona está en los caminos del Señor y se siente aburrido, a mí hay personas que me han llegado a decir, es que yo me siento aburrido, no tienen pasión, ¿verdad? No tienen pasión, ni siquiera están canalizados para qué quieren servir. Entonces, hay que tener mucho cuidado, poner atención y decir, no, Señor, yo no me puedo sentir un día de mi vida aburrida. ¿Ok? ¿De dónde recibimos la pasión? La pasión se recibe de nuestra relación con el Padre Celestial. Recordemos que Jesucristo siempre tenía comunión con su Padre y por eso era que Él tenía pasión por la voluntad de Dios y por el propósito de Dios. Pero muchas veces nosotros no nos podemos relacionar con el Padre Celestial y por tanto no podemos tener pasión porque no tenemos sanidad con nuestros padres terrenales. Por eso es tan importante nosotros sanar la relación con nuestros padres terrenales para que nosotros podamos tener esa libertad y esa vía libre para tener nuestro Padre Celestial. Así como aquí se dice un puente, ¿verdad? Nosotros tenemos que también utilizar ese puente para nuestra sanidad emocional con nuestro Padre Celestial. Que ese puente nosotros lo podamos transitar, que ya que el Señor Jesucristo abrió la puerta, pero si nosotros no tenemos sanidad en la vida con nuestros padres, con nuestra mamá, con nuestro papá, hay un obstáculo para nosotros ver a nuestro Padre como lo es, como nuestro Padre y el que nos va a marcar la pasión por lo que vamos a hacer. Amén. Ajá. ¿Por qué es importante servir en algo? Hacer algo para Dios, pero que sea dirigido por Dios. Mateo 3:10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué quiere decir en esta palabra con esto? El Señor siempre está buscando frutos de nosotros y nosotros debemos ponernos a cuenta con el Señor. Señor, ¿en qué te estoy sirviendo? No estoy haciendo nada para ti. Empieza a interceder, que es la base de cualquier servicio, de cualquier ministerio. Y dice que será cortado, el que no da fruto será cortado y echado al fuego. ¿Qué significa ese fuego? El fuego es que las personas van a estar metidas en constantes problemas uno tras de otro y ellos convierten sus problemas como un Dios. Porque dice, pero ¿cómo voy a servir si yo tengo tantos rollos, tantos problemas? Y es porque no buscan a Dios, porque cuando nosotros buscamos y servimos al Señor, los problemas se van como diluyendo, ¿verdad que sí? Se van diluyendo, se van poniendo pequeños. Entonces debemos servir para no ser echados al fuego. No quiero decir con esto que no vamos a tener problemas, dificultades y quebrantos. Sí los vamos, el que sirve los va a tener y los va a vencer rápido, pero el que no sirve va a estar envuelto en uno tras de otro problema. Amén. 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 ¿Me estoy explicando? Está bien. Ajá. Todos somos siervos y líderes y sacerdotes y la gran comisión es para todos en general. Como he dicho, para el que está en la fama cantándole al Señor, para el que es un apóstol, para el que es un pastor, todos tenemos que estar en la gran comisión, todos tenemos que evangelizar, todos. ¿Ok? No es que ya yo tengo un alto cargo o que yo soy anciano, entonces ya no evangelizo, no. Esa es la vida de nosotros, la vida de servicio de nosotros es el evangelismo todo el tiempo como un estilo de vida. ¿Ok? Ajá. No podemos decir no tengo don de evangelismo, simplemente cuenta lo que Dios hizo por ti, como dijimos anteriormente, la mujer samaritana y el endemoniado de Gadareno. No nos conformemos con lo que hacemos solo en la iglesia, hermano. El mundo afuera se está muriendo de mengua, de hambre de Dios. Entonces no nos conformemos con lo que hacemos en la iglesia. Y en estos días oí algo que lo anoté, que se dice que un avivamiento, muchas veces decimos que venga el avivamiento para la iglesia. Dice que un avivamiento
no es por lo que sucede dentro de la iglesia, sino que un avivamiento es por lo que se vive y sucede fuera de la iglesia. ¿Okay? Allí es donde va a venir el avivamiento. El hecho, aquí dentro de la iglesia nos gozamos, pero nosotros debemos trabajar y servir por ese avivamiento fuera de la iglesia. ¿Dónde fuera? ¿En la Plaza Bolívar? No. En mi vecino, en mis vecinos, en el colegio de los niños, en el grupo de trabajo, donde estudio, allí es donde yo tengo que volcar el avivamiento que nosotros recibimos aquí. ¿Amén? Ok. Ajá. Está bien. ¿Qué pidió Salomón? ¿Para qué? ¿Y para qué? Vamos a leer Primera de Reyes 3, 9 al 11. Primera de Reyes 3, 9 al 11. Lo pueden anotar. Vamos a ver qué fue lo que pidió Salomón. Ajá. Aquí dice, ¿no? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Salomón estaba pidiendo para el servicio. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus amigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo que lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido ante ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado a la suegra de postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Quiere decir que esta mujer era una servidora de Dios, y como era una servidora, Dios, el Señor Jesucristo, la sanó en ese momento para que continuara sirviendo. Entonces, la sanidad es una de las bendiciones que el Señor tiene para los que sirven. Ahora bien, vamos a otro punto que les voy a explicar, ¿no? Que el servicio, el que sirve a Dios no debe ser un llanero solitario. El mundo nos hace ver que los grandes héroes son solitarios. Por ejemplo, Superman es más solo que la una. El hombre araña también, ¿verdad? Pero eso no es el caso de los cristianos, ¿verdad? Dice que nosotros no debemos ser un llanero solitario. El siervo de Dios necesita tener primero, en primer lugar, una cobertura a quien sujetarse y rendirle cuenta de todo lo que está haciendo, ¿verdad? Todo lo que está haciendo para el servicio, aún de sus cosas, ¿verdad? Que son necesarias para que la cobertura pueda cubrir en oración. Y también para que nos corrija, para que nos dé ánimo y para la exhortación. Entonces vamos a ver aquí el Lucas 10, 17 al 20. Aquí está. Aquí está. Lucas 10, 17 al 20. Que este punto es muy importante. 10, 17 al 20. Sí. Ajá, dice. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito estén escritos en los cielos. Entonces fíjense, ellos aquí, lo que estoy diciendo, que necesitamos la cobertura, a quien darle cuenta de lo que estamos haciendo, ellos aquí fueron al Señor a decirle lo que estaba sucediendo, y el Señor no se detuvo en corregirlo. Les corrigió su orgullo, ¿verdad? Porque traían un orgullo espiritual. ¡Wow! Se nos sujetan los demonios, ¡qué maravilla! Apenas decimos. Entonces el Señor le dijo: mira, un momentico, tienen que gozarse desde que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a lo que dije al principio, que
el servicio tiene que ir unido con el trato de Dios y la comunión con Dios y la obediencia a su palabra. Si no estamos obedeciendo en este punto de estar bajo cobertura, entonces es un servicio que no va a agradar a Dios. Puede ser que Dios lo use, ¿verdad? Pero su vida con el Señor, ¿cómo está? Entonces nos puede decir, no os conozco. Amén, ¿me estoy explicando? Ajá. El siervo de Dios primero necesita la cobertura. El siervo de Dios necesita también, si estamos bajo cobertura, el enemigo no estorbará nuestro servicio. Puede que haga cosas, pero al estar bajo cobertura y nosotros ir al Señor, arrepentirnos, perdonar, buscar de Dios para ver el porqué de eso, cuál es el derecho legal que tiene el enemigo, entonces vamos a seguir adelante y seguimos en pro de la meta que el Señor tiene. El que sirve debe instruir, después le señalo con la lámina, ¿no? El que sirve debe instruir a alguien en su don, como lo hizo Moisés con Josué, Elías con Eliseo y Pablo con Timoteo. Nosotros no debemos guardar lo que tenemos para nosotros, ni llevárnoslos a la tumba, ¿verdad? Porque la tumba está llena de buenas intenciones, los cementerios están llenos de buenas intenciones. Y no, yo lo voy a hacer tal día. No, como la mujer samaritana, inmediatamente, ¿ok? Entonces, necesita gente a su lado, ¿verdad? Con un nivel, con su mismo nivel espiritual. Nosotros necesitamos, cuando servimos, rodearnos de personas con el mismo nivel espiritual, con el mismo espíritu, que entiendan lo mismo que nosotros entendemos en las cosas del Señor, ¿ok? Si tiene un don diferente, será más objetivo y nos ayudará, nos corregirá y nos guiará. Yo puedo rodearme de otras personas que a lo mejor no tienen el mismo don, pero tienen mi mismo espíritu. Han sido discipulados con esta misma enseñanza que nosotros hemos recibido de la palabra de Dios. Entonces, esa comunión con esas personas será de mucho provecho, porque, recalco, no debemos ser solitarios. No debemos ser solitarios. Fíjense que en 1 de Pedro 4:10 dice: cuando uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, lo que les dije al principio, debemos pedir un discípulo. Tengo un don, entonces quiero un discípulo, Señor, para impartir eso, porque la Biblia dice que según el don que he recibido, lo debo ministrar a otros. Amén. Yo debo querer que salgan muchas personas, que yo pueda discipular muchas personas para que puedan ayudar a otras personas con lo que yo tengo. Cuando nosotros servimos, debemos tener una red de personas intercesoras. Esto es importante. Una red de personas intercesoras con el mismo espíritu a nuestro alrededor. Esto se cultiva en el discipulado y la comunión, ¿ok? Porque muchas veces dice, pero es que no tengo nadie que ore por mí. Entonces no has cultivado un discipulado con esas personas. Entonces debemos tener una red de intercesores que sean de nuestra confianza cuando estamos sirviendo, que podamos abrir nuestro corazón y saber que no vamos a ser juzgados, ¿ok? ¿Por qué? Porque son personas sanas, espiritualmente son sanas, porque no es que están totalmente sanas, pero sí practican lo que es el perdón, el arrepentimiento y la sanidad. Entonces, esta red es importante. Jesucristo tenía su red, tenía sus 12 discípulos. Nosotros debemos seguir ese ejemplo. Fíjense que aquí tengo un testimonio que lo escuché de un predicador, ¿no? Que él dice que el predicador salió de viaje. Se lo voy a leer textualmente como lo copié. Un predicador salió de viaje solo, y cuando fue al supermercado, él dice que la cajera lo saludó muy amablemente, pagó y se fue al hotel. Pero estando ya en el hotel, sintió la inquietud de ir de nuevo al supermercado, y el Espíritu Santo lo paró y le dijo: ¿dónde vas? Él contestó: al súper, que se me olvidó algo. Y el Señor le ordenó que se quedara en la habitación. Y él empezó una lucha con una tentación por ver a la joven del supermercado. ¿Qué hizo? Decidió llamar a su país
a un amigo de su red de intercesores y le contó lo que le estaba pasando, que se sentía débil en la carne. De esta manera, ese hombre, ese predicador, ese hombre de Dios fue salvado de caer en tentación. ¿Por qué tantas personas que están en eminencia caen en tentación y en pecado y cometen errores? Porque no hay intercesores por ello, porque nosotros, el ser humano, piensa que porque una persona ya se para en un púlpito o está en eminencia o tiene una cierta fama, ya él está completo, no necesita, pues necesita la intercesión. Todos necesitamos la intercesión. Esta persona se libró de caer en un pecado de adulterio, de fornicación, porque tenía una red de intercesores con la cual podía abrir su corazón. Y eso es algo que nosotros debemos cultivar cuando servimos al Señor, tener personas a las cuales nosotros les podamos contar nuestras cosas para que nos ayuden en oración y intercesión. Fíjense, vamos a ver el esquema, lo que está poniendo Jackie. La lámina, que es lo que estoy explicando. Ajá, ahí lo ven. Ajá, entonces aquí tenemos el servicio, ¿verdad? Lo que expliqué al principio, lo principal, la cobertura pastoral. Nadie puede servir solo, sin tener que rendirle a nadie, como leímos en la palabra. Amén. A quien rendir cuenta, que está donde vinieron los 70. También el que sirve debe rodearse de personas con el mismo don, intercesores con temor de Dios, con un estilo de vida de perdón y arrepentimiento, y el principio de autoridad, que es muy importante. Porque usted puede tener un intercesor, pero ese intercesor estaba hablando mal de las autoridades. Entonces eso no pasa del techo, esa intercesión. Entonces, el siervo debe tener personas con dones incluso diferentes, pero que tengan temor de Dios, sean intercesores, un estilo de vida de perdón y arrepentimiento y principio de autoridad. Yo puedo tener una comunión con una persona que no esté dedicada a lo que yo estoy dedicada, pero tiene temor de Dios y es una intercesora. Entonces, también el siervo debe tener discípulos con el mismo don, con llamados diferentes, como Moisés a Josué, porque nosotros tenemos que ver a quién le vamos a dejar lo que Dios nos ha dado, este legado, ¿ok? Entonces, ¿está claro esto? O sea, no podemos estar solos, tenemos que estar. Entonces hagan así como una cruz en la mente, ¿no? Que diga arriba, cobertura, de lado, personas que nos apoyen con el mismo don, y por debajo un discípulo. Amén. Entonces todos debemos orar por un discípulo, porque ese es parte de nuestro servicio. Amén. ¿Cómo puedo servir? Debemos reconocer que somos las manos, los pies, los ojos, la boca, los brazos y la cartera de Dios en la tierra. Amén. Entonces nosotros debemos reconocer eso, que el Señor necesita nuestras manos, el Señor necesita nuestros pies, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros brazos y también nuestro dinero, ¿okay? Porque con eso también servimos. Jesucristo, aún después de haber resucitado, se fue a la playa a esperar a sus discípulos para servirle. Imagínense qué ejemplo tan grande, que Jesucristo ya había resucitado y sin embargo Él lo esperó para darle una comidita a los discípulos, con una hoguera ahí en la playa, y le tenía un pancito, un pescado para darle. Eso es ejemplo de servir. Nosotros vinimos a dar y a servir. Si nosotros estamos pensando en qué me van a dar, que no me miraron, que no me saludaron, que no me dieron, que en esta iglesia es esto, no, yo vengo a dar y servir, y lo demás se dará, Dios me lo dará por añadidura, porque es parte de las bendiciones del que sirve, ¿no? Ajá, vamos a leer aquí Juan 21 del 1 al 9. Juan 21. A ver. Aquí está. ¿Están aquí? Amén. Amén, qué bueno.
Después de esto, Jesús le manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Didimo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Es 21 del 9 al 14, estaba leyendo como no era, perdón. Al descender a tierra, Juan 21 del 9 al 14, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Entonces, lo que le digo, que el Señor había resucitado y aún así Él seguía sirviendo. Entonces, esa debe ser la actitud que nosotros debemos tener, de servir siempre, de dar, no demandar. No demandar, porque de nada nos sirve. Más nos sirve, valga la redundancia, servir y dar. Amén. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí y la próxima vez continuamos. ¿Ok? Que Dios les bendiga y nos veremos en la próxima clase. Un equipo para servirle a Dios.